Al 2006 va rebre un homenatge al seu Mataró natal, on es va demanar la seva incorporació a la galeria de matronins il·lustres. Quin record té de Mataró? Els meus estudis, els escolapis, sobretot després dels pàrvols, que vaig tenir el germà Joaquim, que ens feia caps de grup, érem 80 i feien grups. Vaig aprofitar bastant, era responsable, doncs. Jo crec que el pàrvol ja es prepara ja al futur. El meu pare era curtidor. Vaig entrar a la feina de curtits que em vaig quedar sol durant la guerra, fins que em van mobilitzar. Mi madre que me tenía muy retenido. Mi madre era porque era tan exigente con ella misma que mi padre era una persona extraordinaria. Recuerda que alguna tarde no acudió a clase para así ver las barcas que llegaban a la subasta cada atardecer. Sí, 180, cojo la que quiera. Nos vamos a por ella, dicen que es la más bella y además la elegida. La cultura de los hombres de mar es una maravilla. En los difíciles años posteriores a la Guerra Civil, estudió Ciencias Naturales en la Universidad de Barcelona, pero antes habría encontrado un signo casi premonitorio. En casa encontré en un libro plantas secas. No sé, es como una predisposición. Para aproximarnos a la figura de Pedro Montserrat, se hace imprescindible conocer el Instituto Pirenaico de Ecología, su segunda familia. Nos recibe el árbol luliano, en el mundo de lo simbólico, representante de los seres vivos más longevos y productivos, albaceas de la sabiduría. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, se creaba la Estación de Estudios Pirenaicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ubicada en el edificio del Grupo Escolar de Jaca. El primer número de Pirineos, una de las revistas más antiguas del CSIC, vio la luz en 1945. En los años 40 se pone en pie la biblioteca que hoy reúne más de 6.000 libros y 1.100 revistas, además de un amplio fondo documental. Las publicaciones completan la variada labor del Instituto Pirenaico de Ecología desarrollada en todos los continentes, incluida la Antártida. El libro de visitas guarda en silencio dedicatorias y firmas. Entramos en el espacio donde se conservan debidamente identificadas colecciones de aves e insectos. En la estación meteorológica, veleta, anemómetro y sensor de temperatura reúnen los datos que cada 2 segundos se integran en una unidad central. Necesariamente, pues el observador tiene que ir todos los días a las 8 de la mañana para apuntar el dato y mandarlo luego al Instituto Nacional de Meteorología. Vemos febrero, que también ha llovido por encima de la media, marzo también, en abril espectacularmente, pero ya en mayo vemos... En el momento de su fundación contaba con 10 personas. Hoy lo conforman casi 60 entre investigadores, becarios y auxiliares. A mí me empujó Albareda. Y Albareda es lo que hizo que se hiciera el centro aquí en Jaca, porque él era aragonés, el secretario general del Consejo. Pero Margalef también marca sus inicios. Éramos amigos y él tenía que ir a Menorca
y yo le acompañé como botánico porque él estudiaba las algas y en las aguas yo cogía plantas. Y entró en el consejo y entonces entró en el instituto nuestro, Instituto de Biología Aplicada. Desde entonces siempre me he dedicado a la aplicación. Empecé en el año 50, cuando me doctoré en el 50. Entré entonces como jefe de sección del polen del aire, para la alergia y asma y todo eso. Entonces aquello se aplicaba enseguida. Tenía médicos que venían a mi laboratorio para saber en cada época el polen que había, en fin. El ingeniero de montes Fernando Barrientos pidió ayuda para la ordenación de pastos en la mancomunidad de Ansó, Fago y el Valle de Guarrinza, mancomunado con Echo. Precisamente cuando el querer ser rico, los de Fago y los de Ansó acumulaban ovejas. Fago llegó a tener 18.000 ovejas. 4 casas, o sea que algunos debían tener 2.000 o 3.000 ovejas. Era su riqueza. Después le sirvió eso para comprar una casa en Zaragoza, claro, y irse a Zaragoza o donde fuera. Los que tenían dinero se han ido. Había más ovejas casi que las que podía tener el monte. Aquello es lo que le conviene al monte. La hierba ha de ser comida para renovarse, si no salen matas que no son ni bosque ni... Allí no es fácil el incendio, pero en otras partes sí. Ya de Oroel y San Juan de la Peña hacia abajo, el incendio, cuando hay un incendio, corre de las peñas hasta aquí. Su memoria conserva en primera línea aquellos días. Unidad en Sofago, que tenía entonces casi 60.000 ovejas, de las cuales 18.000 eran de Fago, el máximo conseguido por la transhumancia. Pero entonces el pasto producía, ahora no acabarían ni 10.000, seguro. En su ideario siempre hay lugar para la ayuda y el compromiso, eso sí, sin desdeñar el sentido del humor. Recorrimos en más de una semana sus pastos de agua tuerta y también Guarrinza, mancomunada con Echo. Una tormenta en Estanés nos hizo bajar a Forges de Bel y fuimos detenidos porque llevábamos un arma, el guarda iba armado. Entonces supe que Francia se había comprometido con Ansó a electrificar el Canfranero si les daban el agua de Estanés. Y sin embargo, en agradecimiento lo que han hecho es cortarnos la vía. Los ecosistemas agropastorales abrían una nueva página en su vida. Pues aquí el pastoreo de tiempo muy antiguo era la transhumancia. El ganado estaba aquí en el verano, en el invierno pasaba a las corralizas de la ribera. El ganado de la gente baja se quedaba aquí en invierno, que es lo que llamábamos casalicanos. Aquel que tenía 100 ovejas, 80 ovejas, 120 ovejas, 10 vacas. Los demás, los que tenían ya 80 o 100 vacas, iban al Prepirineo en el invierno. Y los que tenían 500.000 ovejas iban al Bajo Aragón. Hemos infrautilizado los pastos de lo que llamamos Prepirineo y Monte Bajo aquí. Porque al venir las subvenciones, en invierno no se suelta una oveja ni una vaca, que era cuando comían las sargas porque les obligaba. Ahora, como están las subvenciones, en que hace mal tiempo se ponen en la cuadra y el monte se está apoderando de arbustos y abrojos que no sirven para nada. Absolutamente. Entonces, es una cosa que se va terminando. El pastar. Ya no se pasta casi en lo que no es puerto. A pesar de todo, como la gente joven se va a trabajar a otros tíos, no hay que ir con la ganadería, el que se queda solo, sin una ayuda ya de gente mayor en casa, de sus padres, sus tíos, quien sea, pues quitan la ganadería, la dejan y se van. Y cada día somos menos ganaderos. Habría que empezar ya con los niños a que
ha de cambiar la escuela rural. La escuela rural es una escuela para sacar gente de la montaña y llevarla a la ciudad. Están preparando para la ciudad. Es que eso parece mentira. El hombre de ciudad cree que con dinero se arreglan las cosas. Convirtieron las ovejas en dinero para irse de allí. Este dinero lo acaparan unos pocos. Lo urgente ahora que yo creo que es formar gente aquí. Y esto hay que empezar de niño. Y los scouts, en vez de ser esos que saludan, que parece que son militares, gente de niños ya que vean cómo es un rebaño, los problemas que tiene el pastor, y cuando conozcan bien la montaña serán guías del parque. Además el parque ahora es el parque de los valles, así que no es un parque contra los valles, sino que es el de los valles. Así que los guardas tendrán que ser los pastores. Junto al profesor Enrique Balcells, participa en la creación del Centro Pirenaico de Biología Experimental, hoy Instituto Pirenaico de Ecología. Es una prolongación de mi casa. Es más, todos los libros que tengo aquí ya tengo dicho a mis hijos que si quieren alguno que se lo lleven antes, porque lo que está aquí será después del... Y si están duplicados, que pase a otra biblioteca del Consejo. Como el herbario también es de Aragón, pero es del Consejo en Aragón. Pese a haber nacido junto al mar, su gran atracción por la montaña le convirtió en un reconocido experto en praticultura de montaña, sello inexorable de su vínculo con el Pirineo. Son los habitantes del Pirineo los que van a través de su cultura a mantener los pastos y el uso y el manejo del ganado y todo un conjunto de cosas que gira alrededor de ellos y de su vida, ¿no? La fascinación y total entrega a su profesión ha dejado recuerdos en la memoria de otros. Es decir, un científico también es persona y en ese sentido hay que reconocer que Pedro Montserrat en su trabajo hay veces que se olvida de su vida, incluso se olvida de ir a comer o incluso cuando vas con él por el campo a las romerías que le encantan, Pedro Montserrat muchas veces lo encuentras en el suelo buscando plantas o buscando elementos de su propia función y de su propia investigación, más que estar en la actividad del día a día. Es una persona realmente entrañable para mí. En mis primeros años de llegar aquí, que estuve colaborando con otra área distinta, que era zoología, después del tercer año lo saludó un día por la calle y se quedó sorprendido mirándome, y al día siguiente me descubrió en el centro. Está siempre tan metido en su mundo de plantas que las personas que no se relacionan con él no siempre son reconocidas por su memoria. Una vez que fue al monte de mi padre con mis dos hermanos mayores, que entonces eran pequeños, y se fue con ellos y volvió sin ellos. Y mi madre, cuando le vio llegar sin los niños, le preguntó, bueno, ¿y dónde están los niños? Y dice, ¡ay, los niños! Me los he olvidado. Los había olvidado en el campo porque estaba pensando en sus plantas y había llegado al coche y no había pensado en mis hermanos. Nada ha cambiado. Es la hora de comer en todos los relojes y el profesor continúa absorto entre sus papeles. Y para quienes crean que nació con ese aspecto aplicado y profunda barba, se impone una aclaración. Viendo ahora a Montserrat parece evidente que toda la vida ha llevado barba, que además le pega su carácter científico y de hombre sabio, pero Montserrat no ha llevado barba más que desde hace algunos años. Y es curioso que creo que fue que reparó una vez en un visitante extranjero, un botánico extranjero que vino al instituto y observó con curiosidad que llevaba barba y dijo, yo nunca he tenido barba, y a partir de aquel día se la dejó y siempre ha llevado barba, pero eso es una cosa reciente. Cita con paternalismo a sus más allegados discípulos. El botánico y el de pastos, que son Luis Villar, que lo conocisteis ayer, y Federico Fillat. Pero después hay muchos más en Salamanca. Nos mimó bastante para participar en ese tipo de actividades y hemos sido capaces, yo creo, de continuar, aunque sistematizar todo lo que él intuye es difícil, pero lo estamos intentando. Sin olvidar a sus colegas y, cómo no, a sus maestros. Pius von Iker, que fue un gran botánico, claro, todos los demás
dependemos de él prácticamente. También me ayudó mucho el padre de Oriol de Bolós, que era el director del Botánico. Y tantos otros para quienes el doctor Montserrat representa un gran valor. Yo llegué aquí, pues como digo, hace 30 años, me encontré en un valle con una diversidad enorme, con una amplitud enorme. Entonces me veía en la necesidad de tener alguna persona con conocimientos suficientes para que a mí me ayudara a la identificación plena de las plantas. Allí me encontré en el Instituto Pirenaico de Ecología a unos doctores extraordinarios, el doctor Montserrat particularmente y el doctor Villar. Me enseñaron cómo identificar las plantas, cómo clasificarlas, cómo crear un herbario, cómo tratarlas, que gracias a su apoyo logré hacerme con una colección de plantas en general de unas 2.700 especies y de las cuales alrededor de unas 1.000 son plantas medicinales estudiadas científicamente, debidamente catalogadas y etiquetadas. En 1969 funda el Herbario de Jaca. Con cerca de 350.000 muestras, rico en flora pirenaica y de montaña, atiende frecuentes peticiones de investigadores procedentes de toda Europa. He hecho varios. El primero lo regalé a un aragonés que estaba en Mataró, que era el director de los Salesianos, el padre Pintado, que después fue obispo. A este le regalé el primer herbario que hice durante el bachillerato. Eran 300 o 400 plantas. Pero después he hecho muchos. El herbario de mi tesis, que lo hice en bicicleta recorriendo montañas de Paradís cerca de Mataró, lo hacíamos todo a mano. Pero gracias a esto ha sido muy rápido. Y tanto es así que ahora hay plantas que dejé yo en Madrid, que ahora iremos a buscarlas, que están con número de Jaca, pero están en Madrid. Entre tanto retazo de naturaleza, se conservan más de 130 cuadernos de campo del doctor Montserrat. Circunstancias de la excursión, comida, distancias, esquemas de una planta. Un paper aquí i doblegava, i això feia una carpeta i portava en la motxilla de darrere. I tenia una llibreta i anava apuntant les que guardava i posava una senyal. La lletra delta, posava la lletra delta. Sabia que l'havia collit. I per conèixer l'ordre, a la llibreta anava posant l'hora. No tenia ni brújula ni tenia... Papeles con vida. Viejos compañeros de viaje repletos de los más variados detalles. Su incuestionable capacidad le permitía revisar en un solo día catálogos florísticos con más de 1000 plantas traídos por sus autores para ser corregidos, acto que afrontaba fumando incesantemente. Pues Montserrat, aunque ahora parezca inimaginable, ha sido durante muchos años un fumador empedernido, hasta el punto de que no utilizaba cerillas más que muy esporádicamente porque encendía un cigarrillo con la colilla del otro. Y desde luego muchos pliegos del herbario tienen el testigo de esa actividad frenética durante muchos años, porque presentan quemaduras que caían de sus cigarros cotidianos y continuos. La finca experimental El Boalar, cercana a la población de Jaca, subraya el paisaje en 73 hectáreas. Empezamos reservándolo nosotros. Es un parque, bueno, es ya todo el San Juan de la Peña con Oroel. ¿Y qué especie es la que domina aquí? El quejigo. Hasta arriba del monte, y allí donde acaba la alfalfa, allí acaba. Al tiempo que señala los límites del Boalar, describe con familiaridad las especies que lo pueblan. Y esta es la casa, Un paseo con el profesor se convierte en una ilustrada lección.
es una manera de diseminarse. Cuando está así es un regalo, pero en cambio el renuevo es muy importante. Aquí los padres del trigo, Egilops, un verbasco. Esto lo utilizaban, lo machacaban junto al río y los peces salían. ¿Eso es un tomillo? Un tomillo, timus, huele a tomillos. Aquí más tichina, ¿qué timus hay? Creo que es el mofonqueri, creo. Brotan en el recorrido infinitas preguntas. ¿Se va acortando la distancia entre la investigación y la calle? Acortar la distancia con la calle es un objetivo dentro en general de la ciencia. Es fundamental que la gente entienda el interés que tiene la investigación y la importancia de llevarla a cabo. Nuestra sociedad valora más a deportistas de élite que a los investigadores. Probablemente nuestra sociedad aún no ha llegado a valorar lo que se puede obtener de la investigación. Creo que desde la Administración tenemos que seguir impulsando esa cercanía de la ciencia a la ciudadanía. Yo creo que esa distancia se va reduciendo de forma importante y que los ciudadanos cada día están más interesados por la ciencia y sobre todo por esa ciencia cercana que supone la naturaleza y el medio natural y, cómo no, por esos científicos como el doctor Montserrat. Yo pienso que con las campañas que se están haciendo y sobre todo por parte del Consejo de Investigaciones de divulgación por medios de conferencias, de medios de comunicación, y sí que llega a la calle. Hace 40 años, cuando empezamos a trabajar, había mayor distancia, pero poco a poco ha habido una mayor demanda de los resultados de la investigación. Y precisamente nuestro instituto, al estar en una ciudad pequeña, ha estado muy próximo a la sociedad. Hemos recibido muchas visitas y también hemos hecho mucha divulgación a través de cursillos y de publicaciones. Durante 60 años realizó fotografías a su paso por los tantos paisajes recorridos, templos de hojarasca en los que afinaba el pensamiento. A mí siempre me dice que le gusta salir conmigo al campo porque no hablo mucho y le dejo pensar. Entonces él siempre que camina, que pasea, que mira las plantas, lleva con un discurso interno que él va forjando, que va modelando a medida que va caminando en el paisaje también. Siempre digo que yo no soy ecologista, soy ecólogo, que no es igual. Yo sufro la ecología y hay quien la utiliza. Margaret también decía, hay quien utiliza la religión, pero él parecía que no era religioso, en esto porque no utilizaba la religión, él la vivía, pero muy profundamente. Esto sí que me llama la atención, es compatible. Y tanto. Margalef es la persona más inteligente que he conocido yo. Después es Fernando González Bernaldez. Son los padres de la ecología moderna en España. Y la hemos sostenido porque, como creo en la naturaleza, es la naturaleza la que sostiene y el hombre la aprovecha. Bajo un economista, que sea sostenible quiere decir que se mantenga, ¿no? Pero es que el naturalista cree que la naturaleza se mantiene porque tiene un dinamismo propio y el hombre se incorpora a un dinamismo, no es lo que hace la naturaleza le hace a él. Yo por eso siempre hablo de progreso sostenido. Centenares de artículos, libros y notas escritas sobre botánica y ecología terrestre. Su extensa obra alcanza los 500 títulos. 60 fructíferos años entre la vieja máquina de escribir y el ordenador. Además, es muy destacable la labor divulgativa que don Pedro ha realizado a lo largo de 40 años. Se ha preocupado mucho de publicar en diarios, revistas, su conocimiento para que pueda ser aplicado por la persona de a pie a sus tareas cotidianas. Tan larga vida profesional le permite ser testigo de la fisonomía del nuevo Instituto Pirenaico de Ecología, trazado sobre los conceptos más actuales de ecología y medio ambiente y lejano a aquel edificio en el que entraba por primera vez a principios de los años 60. Su actuación multidisciplinar hace que pocas personas como el Dr. Montserrat atesoren una visión ecológica tan completa, germen de su actitud ante la vida. Que es muy trabajador, muy responsable de su trabajo. No es excesivamente explosivo, yo nunca le he visto enfadado, nunca está enfadado. Es una persona muy próxima y que rápidamente allana
la distancia que pueda haber entre su interlocutor y él, y ayuda y está abierto a la colaboración y a, digamos, transmitir todos sus conocimientos cuando se habla de su disciplina. Es una energía desbordante, entonces si te coge por la mañana descansado, trabajas muy bien con él, pero si te coge cansado a última hora de la tarde, es difícil seguirle. De mi padre destacaría pues su humanidad, la sensibilidad, sobre todo el respeto, la paciencia, el trabajo, la constancia. Bueno, yo creo que sí que tiene muchos valores positivos. Definiría a Montserrat como un hombre bueno en el sentido machadiano de la palabra. Además, creo que eso es una cosa que él valora por encima de todo lo demás. Cuando le he oído comentar sobre otros personajes, siempre observa si tienen cara de buenos. Pues creo que Montserrat tiene efectivamente cara de bueno y es un hombre bueno en el sentido amplio de la palabra. Cuando vivía mi primera mujer, que era de Menorca, pues en verano siempre 15 días, pero no más de 15 días, allí en la playa. Estaba 15 días en el mar y 15 días en la barra casi siempre. La vida le arrebata en 1964 a su esposa María Antonia Martí y en 1991 a su hijo Juan María, geólogo del polen fósil y paleoclimas. Tan dolorosa pérdida no le aleja de su pasión por la botánica. 3 de sus 7 hijos hicieron el doctorado en temas botánicos. Cuando quedé viudo en Madrid, era muy difícil, tenía que salir con mis hijos y salía al campo con ellos. Y ellos vieron cómo trabajaba yo y creo yo que esto influyó, como Oriol de Bolòs le influyó mucho a su padre. María Pilar, su hija, lo cita como valedor de legados intangibles. Mi padre siempre ha sido una persona muy intelectual y muy metida en su tarea científica. Como padre, básicamente 2 cosas. Una, que nos ha dejado mucha libertad a todos para elegir lo que queríamos hacer. Y por otra parte, pues tampoco ha sido una persona muy presente al 100%, porque siempre estaba con la cabeza en otra parte, ¿no? Pese a su voto de total entrega al mundo científico, conoce a Pilar Torrents en Hecho. Se convierte Pilar en su inseparable compañera. Con ella se casa en 1969 y comparte sus pensamientos. Así, recuerda el día que se conocieron. En la farmacia, que vino a buscar unas tiritas, pero luego me enteré que era para conocerme. Y después volvió. Y después volvió y ya hablamos formalmente. Y eso fue, y ya no me lo pensé mucho. Lo vi, pues, un hombre intelectual, bueno, de aspecto sencillo, y me atrajo. Lo encontré tímido, como sigue siéndolo. Entonces, él muy metódico con los desayunos, con irse a dormir pronto, y le gusta mucho la lectura. Imagino que como buen botánico, en lugar de llevarte a pasear por la urbe, te llevaría al campo a coger florecitas. Sí, o claro, a la playa, no me lleva nunca, al monte. Al profesor le gusta caminar. Recorre la ciudad que le acogió a su llegada en los años 60, toda una vida. La Ciudadela. La catedral, testigo de su paso fraguando algún pensamiento. Hoy Jaca, dinámica y floreciente, le dedica un apacible rincón. El parque que lleva su nombre, al que le gusta acudir a pie desde su casa. En una apacible charla exalta sin titubeos un valor. Indirectamente también sobre la amistad, pero es muy importante, hay que cuidarlos. Bueno, hay que... Ellos me dan y yo también daba, no sé, una cosa que es tan natural eso.
y es que la vida le ha regalado de sobra motivos. Durante la guerra, tocó la muerte con los dedos y prometió hacerse monje. Ves la muerte cerca, no sé. El capitán me hizo enlace para no tirar tiros. Y entonces llevaba el papel que nos íbamos a retirar. Estábamos dominados. Y claro, al salir a campo abierto me tiraron y me hice el muerto. Y cuando pasó todo, entonces me cogieron los italianos. Prometí entonces eso, hacerme monje, porque conocía los monjes que venían allí a Mataró. Lejos de una vida monástica, su profesión le ha propiciado constantes encuentros y actos dedicados a su persona. Ajeno a tanto reconocimiento, acoge los homenajes con humildad. Trato d'aguantar el d'això, perquè potser s'excedeixen, però bueno, s'agraeix també que això demostra que m'estimen. En Mataró, su ciudad natal, se suceden unas jornadas de homenaje a tan dilatada y fructífera vida científica. El doctor Montserrat es una pieza, un elemento, una personalidad básica en la botánica catalana y española desde la mitad del siglo XX. Él recoge la tradición histórica, la rica tradición histórica botánica catalana. Podemos decir que es un discípulo de Pius Font-Iquer, pero que sabe conectar muy bien, junto con otros botánicos catalanes, como la Creu Casas, como Oriol de Bolós, con las corrientes que se están desarrollando en estos momentos en Europa, básicamente con la Escuela de Montpellier, con todos los estudios de corología de Brau Blanquet. Por tanto, es una pieza que de alguna manera liga dos tradiciones y coloca la investigación botánica catalana y española en primera línea, sobre todo en sus estudios que hacen referencia a la praticultura alpina. Es una pieza clave, fundamental, de todo el desarrollo botánico que se da en España en los últimos años. La entrega de su vida al conocimiento de la naturaleza lo torna imprescindible en muy diversos foros. Irrumpe el solsticio de verano y en la mágica tarde del día de San Juan, el doctor Pedro Montserrat llega hasta Hecho. Reconocidos botánicos a quienes el profesor Pedro Montserrat ha transmitido tanto sus conocimientos como su entusiasmo. Luis Gutiérrez, alcalde de Hecho, conoce el vínculo de Pedro Montserrat con los valles. La figura de parque natural que ahora ya tenemos aquí en los valles del Pirineo Occidental fue entre todos los vecinos de los valles consensuar un plan de acciones. En las jornadas de plantas medicinales, ante el silencio expectante de los asistentes, el profesor toma la palabra. El pastor no quiere ser esclavo de su rebaño. Alude a la caída del mundo rural como algo inevitable, a lo que debemos reaccionar. Se refiere, sin circunloquios, al porvenir de los valles. El futuro está en manos del joven que ama su valle. Ahora todo será más fácil y superaréis las hazañas de los abuelos que vivían con escasos recursos, pero prosperaban muy unidos. Hace asomo el cabal activista que lleva dentro. La lucha pacífica y eficaz debe ser contra quienes privatizan lo comunal como si fuera un bien mostrenco. El nutrido público asistente materializa su afecto y admiración en un largo aplauso que se funde con un regalo inmaterial. Voces envolventes cierran el acto. Miembro de innumerables sociedades científicas, con multitud de premios y condecoraciones, una larga lista de instituciones reconocen su mérito. Acá Pedro Montserrat representa todo, representa la prudencia, representa la calidad investigadora, representa el esfuerzo y sobre todo representa algo fundamental, la humildad. Y por lo tanto Pedro Montserrat representa a este Pirineo, representa a esta ciudad y representa algo fundamental, la entrega de un hombre por un territorio. El Ayuntamiento de Jaca ha honrado su reconocimiento otorgándole el sueldo jaqués,
aquellos 12 dineros de plata que hoy representan el máximo galardón municipal. Don Pedro Montserrat es indiscutiblemente uno de los botánicos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX en España. Es uno de los mejores conocedores de las plantas del Pirineo y de la Cordillera Cantábrica, de lo que llamamos la botánica pirenaico-cantábrica, y a su vez es uno de los taxónomos más interesantes y más prolíficos de toda esta parte del siglo XX. Es además un muy buen ecólogo y sobre todo de los usos tradicionales de lo que la botánica nos ha deparado y nos puede deparar en el futuro. Es en estos momentos el decano de nuestros botánicos pirenaicos. También representa sin duda la multidisciplinariedad. Es decir, ha tenido siempre relación con otros especialistas, por ejemplo, veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros de montes, y también, en otro aspecto, representa la internacionalidad del Pirineo, porque desde el principio ha tenido protagonismo en los congresos internacionales de estudios pirenaicos y en la relación con otros botánicos. Yo creo que su aportación es muy original, es la ecología realmente funcional y aplicada. O sea, los conceptos teóricos explicados para un país concreto, para España y para el Pirineo en este caso, y eso lo ha hecho muy bien. También el Instituto Pirenaico de Ecología homenajea su labor. Más de 1000 páginas acogen 130 artículos en 5 lenguas, ineludible apoyo a la divulgación de sus ideas. ¿Qué nos depara el vivir tan alejados de la naturaleza? Esto acabará mal, esto es seguro. Y es porque vivimos mal. En ecología hay lo que llamamos la eficiencia y la potencia. El eficiente utiliza bien lo que hay. El potente coge de otros para subsanar sus deficiencias. Jugamos a la potencia y desvestimos, para vestir un santo desvestimos a otros. O sea, hay que ver a la naturaleza como un negocio. Yo lo veo como una servidumbre, más bien. Y es que cualquier fragmento de su ideario se torna imprescindible. Reflexiones obligadas para tantos como a diario emprenden acciones en detrimento de la propia comunidad. Porque cultura la gente cree que es el fruto de la cultura. Cultura es saber vivir en grupo de lo que se tiene y saberlo aprovechar bien y vivir de eso. La charla parece alcanzar su cenit. Pedro Montserrat habla de la conciencia de lo sagrado. ¿Es compatible ser científico y religioso? ¿Ha logrado armonizar la razón con la percepción? Mi padre nos ha transmitido las dos cosas, el pensamiento científico y el legado religioso. De todas maneras hemos tenido la libertad de elegir. Nunca nos ha impuesto una obligación de hacer lo mismo que él ha hecho en su vida. Yo siempre que pienso en mi padre pienso en la libertad también que me ha dado en todas mis decisiones. Luis Villar reflexiona sobre la etimología. Pedro, la fuerza de la piedra. Y del macizo montañoso, su apellido, Montserrat. Estrecho lazo entre su nombre y su reconocida fortaleza. Vaya como ejemplo la celebración de sus 73 cumpleaños en el Collado de Añisclo, a 2.456 metros de altitud. 20 horas de caminos y ascensos, y así muchas más. Recuerdo particularmente en junio de 1996 una excursión que hicimos conjunta de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos. Teníamos previsto ascender a la Peña Montañesa, cerca de La Espuña. Salió un día bastante malo, nos llovió por la mañana y cuando empezamos a ascender tardamos algo así como 3 o 4 horas y por fin coronamos unos 2.250 metros. Paramos a comer, íbamos a hacernos la foto de rigor y entonces preguntamos dónde estaba don Pedro. Nos dijeron que probablemente don Pedro no subiría pues por razones de edad, ya era una persona con más de 70 años, pero cuando estábamos a punto de hacernos la foto vimos cómo por el horizonte cortaba la silueta típica de don Pedro con su sombrero y lo más impresionante es que había ascendido por aquellos pedregales con zapatillas de deporte. Educarse a amar la naturaleza es que la vemos como una cosa anecdótica, ¿eh? No
no como un modo de vida o como una cosa que sea un complemento de nosotros. Es que nosotros formamos parte de la naturaleza y nos hemos segregado. Y ahora sienten necesidad de volver, pero como no están preparados, no lo disfrutan bien, lo destruyen. Hasta el final de mi vida no he logrado situar los sistemas humanos en el medio natural. Cae la tarde. El doctor Montserrat se desprende generoso de su conocimiento para compartirlo con la humanidad. Gracias, profesor.